centradas en la conmemoración del 100º centenario de la batalla de Main. Dado el tiempo reducido del que disponen los ponentes, hoy hemos preferido hacer una breve presentación de cada uno de ellos y de ellas y así dejar más tiempo para que los podáis disfrutar. ¿Vale? Así que aquí tenemos a nuestro primer ponente, Vicente Irigaray. Gure lehendabiziko hizlaria Vicente Irigaray izango da. Tras graduarse en Historia en la UPV, realizó un máster en la Universidad de Toulouse, cuya memoria tituló Sociedad y Población de Baja Navarra en los siglos XIII y XV. Ha sido animador territorial del Ayuntamiento de Vallgorri, responsable de la exposición MEACA, Historia de la Baja Navarra entre 1189 y 1789, profesor de Historia Antigua y Medieval del País Vasco en la Universidad de Po, y ha participado y ha sido responsable de diversas prospecciones y prácticas arqueológicas. Hoy nos va a hablar sobre la fiscalidad, geografía y sociedad de la Baja Edad Media en el Reino de Navarra al norte de los Pirineos. Y con esta breve presentación te doy la palabra a Vicente. Vicente, mil esker etortzagatik, zure da hitza. Bai, egunon, eta mil esker unara gomidaturik. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a estas conferencias. Quiero empezar por disculparme por el nivel de mi idioma, con el acento ultraporteño que tengo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para que me entendáis. Desde hace años me dedico al estudio de documentos medievales sobre el territorio más septentrional de la Navaja medieval, con la ocasión de tener que presentaros la Baja Navarra, o mejor dicho, las tierras de ultrapuertos. Aprovecharé para exponer unas nuevas hipótesis y conclusiones que son fruto del estudio directo de los documentos de archivo. Dividiré esta charla en tres partes. Esbozaré la geografía administrativa del Reino de Navarra al norte de los Pirineos, poniendo de relieve en segundo tiempo los impuestos de tierras reales, y acabaré con proposiciones de investigación sobre la sociedad de aquella época. Los trabajos más destacados hoy en día en este ámbito y en este territorio son la tesis de Susana Herreros Lopetegui, editado bajo el nombre Las tierras navarras de ultrapuertos, buena base que puede ser completada por la administración del Reino de Navarra en el siglo XIV de Javier Zabaló-Zabalén. Como muchos historiadores lo han probado, la fiscalidad permite conocer mejor las características de un territorio. Por suerte, el Reino de Navarra dispone de una colección incalculable de registros de su contabilidad. Utilizaremos aquí los registros de cuenta de las tierras de ultrapuertos que se han conservado desde el año 1259 y el Rode de 1353, cuyo título es El libro del monedaje. El tesoro documental que constituyen los registros y rodes no se ha explotado al máximo y de vez en cuando los registros nos dan informaciones muy interesantes que nos sirven para entender un impuesto que sea en su esencia su aplicación o exención. Tenemos que poner de relieve justamente esas pequeñas informaciones que a primera vista parecen sin interés, que no se han considerado o que aparecen de vez en cuando. Las tierras de ultrapuertos representan un territorio que se integra al Reino de Navarra al final del siglo XII. Antes esto sería territorio de Baskonia y en un área más amplia de Aquitania. Pero el rey de Navarra, cuando está en Baja Navarra, no presta homenaje como vasallo para esas tierras de ultrapuertos y la administran directamente. Además, no hay un título que se refiere a una señoría de ultrapuertos. Todo eso supone que estas tierras están enteramente integradas en Navarra. Según los historiadores, los límites de las tierras de ultrapuertos cambian.
y eso será por los criterios que se han tenido en cuenta para producirla. Además, en la historiografía navarra hay un debate que pone en cuestión la identidad pública de Ultrapuertos. ¿Es este territorio una merindad como las cuatro merindades y más tarde 5 con la creación de Olite? ¿O, como aparece frecuentemente en la documentación, es solo una bailía? Para contestar, los historiadores han buscado en los documentos la mención merindad de Ultrapuertos, hasta solo encontrarla en una edad media muy avanzada. Pero iremos más allá de estas interrogaciones. Si Ultrapuertos es solo una bailía, ¿qué diferencia sustancial supone la distinción terminológica? Me parece en este sentido más lógico trabajar en comparar los mecanismos administrativos y fiscales de las dos vertientes de los Pirineos. Quedémonos por el momento en Ultrapuertos. Hasta ahora se ha presentado una baja navarra medieval, dividida en 3 partes. Pero este análisis se basa en los registros que se han conservado, a saber, los de la bahía de Ultrapuertos, de Amicus-Eustibaje y de Bastida o la Bastide Clejans, Bastida Real construida en 1312. Estudiando la documentación, los registros nos enseñan otras unidades administrativas llamadas bailías. Teniendo esto en cuenta, en mi opinión, hay que distinguir 2 tipos de bailías: las bailías territoriales y las bailías de ciudades. Así, solo existen 2 bailías territoriales. Una era la de Ultrapuertos, con las tierras de Arberoa, Baigoji, Garazi, Iondia Jendaritze, Orzeize y la villa de Irisafi. Y la otra, la de Amicuse-Eustibaje, con las tierras del mismo nombre. Actualmente no sabemos dónde colocar Landívar porque no tenemos suficientes noticias para ello. Por otra parte, he quitado los montes de Alduide al sur del valle de Baigorri, porque representan tierras comunes de transhumancia entre Egoibaz y Baigorri. La línea se ha hecho siguiendo la demarcación presentada en un documento de 1400. Se podía hacer lo mismo con la tierra de Cisa o Garazi, más al este, pero carecemos de informaciones para delimitarlo al sur. Con nuestra proposición, la Bastida de Clejans, o Bastida del primer mapa, se baja a un estatuto de bahía urbana, pero no sería la única. Para justificar la existencia de otras bahías, aunque no tenemos los registros producidos en ellas, pondremos unos pasajes de los registros de Ultrapuertos. El registro de 1352 nos dice que el noble Martín Enríquez recibirá su pago directamente de los beneficios de las bailías de Don Ibané y de Monllorosi. Por los que conocen un poco estos registros, ahora entendemos mejor por qué los registros de Ultrapuertos no especifican las rentas que contiene el Incens de Montgelos. Debía existir en esta villa una bailía y un otro registro producido por el baile de la ciudad. En 1456, 2 bailes están también designados en La Russe y Donapole. Como ciudades reales, las bailías dependían del rey, pero los señores imitan la administración real. El Ronde de 1353 nos da igualmente nuevas pistas diciéndonos que había un baile en la ciudad o villa de Larzabalé, que pertenecía al señor de Lucuse. Este baile hacía parte del consejo de la villa. La densidad demográfica, la multiplicidad de los impuestos y el interés de controlar a lo mejor estas villas necesitan de nombrar allí un baile. Optaría entonces por presentar las tierras de Ultrapuertos bajo 2 bahías territoriales y unas bahías urbanas dentro de ellas, con Bastida como bahía de ciudad. La villa de Garruce sería la capital administrativa de la bahía de Amicus-Eustibaje, porque las rentas reales se centralizan en su castillo, y lo mismo ocurriría con Don Ibané Garazi en Ultrapuestos. Y merece aquí ver más adelante en el tiempo, porque nos damos cuenta
de que la organización administrativa de ultrapuertos de la Edad Media corresponde a la de la época moderna, cuando Baja Navarra representa un reino en sí solo, separada de la Alta Navarra. Primer punto, el tercer estado está representado por 7 valles que agrupan las comunidades campesinas de cada uno y 5 ciudades que tienen su propio consejo. Y precisamente estas 5 villas son las que tienen un baile en la Edad Media, menos Monllolosé. Recordemos que Monllolosé sufrió de la peste y de los incendios durante la invasión castellana. Se puede que hubiera perdido de su importancia y sus instituciones. Segundo punto, las 2 bailías territoriales de la Edad Media existen todavía en época moderna, pero bajo nuevos nombres. La bailía de ultrapuertos se llama Castellanía de San Juan o de Don Ivane, cuya apelación existía en época medieval, y la bailía de Amicuse Ostibaje, menos el señorío de Agramunt, convertido en un principado independiente. Y esta bailía se convertirá en la Senescalía de Sempalé o Donapalé. Este nuevo mapa permite ahora comparar el territorio con las merindades. Si tomamos la de la ribera, vemos que el territorio es una merindad con un merino a su cabeza y que la ciudad de Tudela es una bailía en sí, administrada por un baile. Al final, en ultrapuertos, tenemos el mismo modelo, pero en vez de hablar de merindad, hablamos de bailías, que hemos llamado aquí bailías territoriales, para precisamente distinguirlas de las bailías urbanas. Sería entonces ultrapuertos una sexta merindad. Efectivamente, los cargos del baile de ultrapuertos no corresponden perfectamente a los del merino cispirenaico, y las prerrogativas de ultrapuertos se suelen dividir entre el recibidor, el castellano y el baile. Pero ¿qué nos resulta más interesante? ¿Ver que el baile no tiene todas las funciones de un merino o constatar que todos los cargos administrativos que tiene una merindad la tiene también una bailía territorial de ultrapuertos, aunque estos sean repartidos diferentemente? Optaría por la segunda opción y por estudiar el territorio no a partir de sus funcionarios, sino a partir de los cargos administrativos que lo componen. Y si decimos que un baile territorial de ultrapuertos no tiene las mismas funciones que un merino, tampoco tiene las de un baile urbano de la Alta Navarra. Javier Zabalegui lo había visto y lo dice implícitamente, aunque se equivoca un poco al decir que el baile bajo navarro hacía todo. Ahora pregunto, ¿habría en las tierras de ultrapuertos no solo una, sino 2 merindades? Y si damos crédito a una respuesta afirmativa, ¿cómo sería ultrapuertos la sexta merindad, cuando la quinta, que sería Olite, no existe todavía al aparecer esta? Unos podrían también decir que cada bailía territorial no cubre la totalidad del territorio. Unos señores impiden que el poder real se asienta en sus villas. Es verdad, y tendríamos que matizar el mapa enseñando las villas o casas controladas por varones. Pero, ¿qué criterio permite borrar comarcas de esas 2 bailías territoriales? Por ejemplo, hasta ahora se quita la villa de Lucuce del territorio institucional de la bailía de Amikuce-Ostibaje, porque pertenece a su señor y es verdad que tampoco aparecen los roldes. Pero se ha también hecho la misma cosa con Meaine, dominio del señorío del mismo nombre, aunque la parroquia paga el francaje al rey y sus fuegos han sido contados en el rolde. Entonces, ¿cuál impuesto permite definir el territorio de las bailías o quitar tierras? No contestaré porque no tengo respuesta, pero diré que son tierras que, perteneciendo al reino de Navarra y formando parte de estas 2 bailías, contienen en ellas villas o casas que no dependen directamente del rey. No bojaré villas o casas de las bailías, porque no se ha hecho eso con las otras merindades. Solo tenemos que notar que unos señores tienen poderes locales dentro de esas tierras y bailías. ¿Y cómo lo he podido constatar? Ahora sale más fácil entender la documentación fiscal referente a este territorio basándose en esta mapa. No todas las regiones de ultrapuertos están sometidas a los mismos impuestos y hablaremos aquí de los que se refieren, y abro las comillas,
a la propiedad inmobiliaria de la corona, los que se aplican directamente sobre las tierras del rey, intentando captar la aplicación de cada uno y lo que suponen en la relación corona-sociedad. El sistema no parece fácil de entender y para facilitar mi explicación distinguiré el área urbana y el área rural. Los ciudadanos pagan un censo o incens para sus casas. Cuando las casas se sitúan entre murallas o villas fortificadas, el censo se llama cermenaje. El censo o el cermenaje es una renta devuelta en dinero y precio fijo. En las tierras, las cosas no nos parecen tan fáciles. Vamos a verlo todo concentrándonos en la tierra de Garazi. Unas casas, como en las ciudades, como se ve aquí, pagan el censo, pero otras se comprometen a pagar la pecha. ¿Y cómo se paga la pecha? Centrándonos en un registro de 1418, se nos dice que los labradores del rey, si tienen puercos, tienen que dar un puerco o 2 sulidos como equivalente. Mientras si no tienen cerdos, pero ovejas, tienen que dar una oveja o 12 denarios. Y si no tienen ninguno de los dos, tienen que dar una gallina o 4 denarios. Además de darnos la importancia pecuniaria de cada animal, podemos también hacer unas constataciones fiscales. Las casas del rey que se dedican a la ganadería y que no pagan el censo, tienen que dar anualmente una bestia o su equivalente en dinero, según la composición de su tropa. Pero la imposición no es proporcional a la explotación o a su rendimiento, como podríamos verlo en otros impuestos, porque aquí la posesión de X bestias les impone dar solo una bestia. La proporción no se aplica al número de animales, sino a su especie. Así que no estaríamos muy lejos de un censo fijo. ¿Por cuál razón unos pagan en dinero y otros en animal? En esta reflexión no debemos apartar la opción de que casas con explotación ganadera pagan el censo y no la pecha. La diferencia no reside en la naturaleza del reembolso, porque parece que una pecha se puede pagar en dinero. Por lo menos la pecha siempre se pone en dinero, lo que supone 3 opciones. O los recibidores ponen la equivalencia en dinero cuando realmente reciben ganados, o reciben dinero directamente, o venden los ganados, como se escribe aquí cada año para las gallinas. Si la diferencia que reside entre el censo y la pecha no está en la naturaleza del reembolso, sería en su tasación. Ahora sería interesante ver cuáles de las casas definidas reales en el libro del monedaje pagan censo, pecha o no pagan nada, para poner de relieve todas las matizaciones de relaciones que pueden existir entre la corona y los labradores. Considerando todas las casas del rey, o mejor dicho, las que no dependen de un señor nobiliario, podríamos entonces producir una tabla como esta. ¿Qué quiere decir, pues, el libro del monedaje cuando nos dice que las casas son del rey? ¿Son todas las casas concretamente suyas o se sobreentiende a veces que las casas dependen fiscalmente del rey de modo directo, sin que el rey sea el propietario inmobiliario? Aquí tenemos solo un ejemplo, pero este trabajo de reconocimiento no se ha hecho todavía y sería una investigación muy meticulosa. Habrá también que hacer comparaciones con la Alta Navarra y otras regiones para entender eso. Y como lo dicen Manes Goyenes y Jean-Baptiste Augustin, la nobleza baja navarra está de igual esperando a una investigación que pone toda la jerarquización nobiliaria a la luz. Por otra parte, hay también otra propiedad que de las casas. Son las parcelas de tierras, que se suelen llamar tierras pecheras, porque hay que pagar la pecha por su explotación. Esta pecha se ilustra en 2 tipos de impuesto, en un censo o en productos agrícolas. El censo en su aplicación parece mucho a un censo de casa, pero, contrariamente a lo que hemos visto ahora, el beneficio de las ventas de frutas varía de un año a otro y muchas veces no hay nada porque no ha habido manzanas, nueces o lo que sea. Así que esta tasación releva más del rendimiento que a un impuesto anual fijo, porque unas veces se aplica una imposición en censo fijo y otras veces por proporción. ¿Están los 2 tipos de parcelas considerados como pecheras?
están sujetas al mismo tipo de propiedad. Lo que podemos decir es que la corona y los labradores tendrían un contrato entre sí, ya que son siempre los mismos que pagan el censo y que son siempre los mismos productos que salen de las mismas villas. Habrá pues una explicación en la propiedad del suelo o en el contrato. Quiero acabar esta presentación con una idea que me ha dado Felipe Vidal. Las tierras viven antes que se instalara una administración real, lo que supone que tendrían sus usos y costumbres que han dejado rastros. Por ejemplo, el libro del monedaje nos dice que Garazi y Orzaize tienen sus usos que permiten a un labrador que entra en casa infanzona por compra o casamiento que pase a ser infanzón si paga 6 sueldos al rey. La quinta reflejaría la misma idea. La quinta es una tasa que pagan los criadores de cerdos cuando ponen sus cerdos en un valle en la cual no viven. Lo que supone, al contrario, que los habitantes de un valle no tienen que pagar la quinta para disfrutar de sus propios montes. De aquí sale la idea que este privilegio no sería un privilegio como tal antes de la implantación de la corona, y que los pastos pertenecían a la comunidad que explotaba el medio ambiente. Cuando el rey ha hecho suyos los montes de su reino, no ha podido tasar a los habitantes de sus recursos. De la misma forma, no sería para nada que los habitantes del valle de Orzaize recuperen el tercio de la venta de madera como gracia real en 1328. Unos años antes aprendemos también que reclaman sus fueros sobre un pleito difícil de entender con una sola mención. Tenemos aquí. Todo eso para decir que los engranajes que permiten a la corona poseer tierras o los contratos que les permiten sacar beneficios serían consecuencia de las características de la administración, pero también de las tierras y de su población que ocupa estos lugares desde tiempos remotos. Hay que tener todo eso en cuenta a la hora de interpretar la sociedad y sus relaciones horizontales y de dependencia con la corona. Muy interesante resultaría también comparar esta sociedad de la Edad Media con la época moderna, donde unos reclaman que la Baja Navarra es una tierra de Fran Alou. Y acabaré con esta conclusión. Seguro que las tierras de ultrapuertos tienen sus especificidades en estos ámbitos territoriales y sociales, pero creo que la corona intenta encuadrar estas relaciones peculiares en una administración territorial de bailías o merindades parecida a la de la Alta Navarra, poniendo las tierras del norte de los Pirineos al mismo nivel que las del sur. Y es que es de bien. ¿Y es que Vicente? ¿Turno de preguntas? Bueno, el tema de los comunales existían. ¿Qué relación tenían con la corona? ¿De los comunales de aluvides o comunales de valles? Bueno, de ultrapuertos en general. Pues en ultrapuertos habría dos tipos de comunales. Los comunales de valles, administrados por las asambleas de valles, que existen también en la época moderna, y unos comunales entre valles, como Erroibar y Baigorri. Y todo eso, hay un pleito en los años 1400 y para dar la sentencia se va al tribunal del reino, al tribunal real. Pues es el tribunal que deslimita, que limita estos territorios que están entre valles. Pues la relación sería que estos comunes serían controlados por el reino. Antes que venga el reino no sé cómo se podría controlar todo eso, pero pensamos que estos comunes existían antes de la implantación en Baja Navarra, en el siglo XII, y habrá desde tiempos remotos pues unas asambleas para que gestionen todas esas tierras que están en los montes. También Tisha, con Garazi, con Aezkoa, tiene un contrato del siglo XV
para gozar de estos y para gestionar todo eso, pero no queda muy claro en todo el territorio cómo gestiona eso la corona. Carecemos un poco de documentación sobre esto, y como son valles que lo gestionen, no tenemos la documentación propia a los valles de esas asambleas. Pues lo que tenemos por el momento es este pleito de 1400, donde viene el rey para decir dónde están los límites. Y todavía existen en Baigorri, por ejemplo, ¿cómo se dice? La frontera, pero las piedras que se ponen en las fronteras, no sé cómo. Mugarris. Hay todavía mugarris, pues, que están allí, y el texto es muy interesante porque la toponimia que aparece aquí, en este texto de 1400, existe todavía. No todas, pero la mayoría de la toponimia existe, pues se puede hacer ver esta línea que pone el reino, y igual que estaba aquí antes de este pleito también. Eso. Vicente, enhorabuena por la exposición y por tu falta modestia a la hora del control del castellano que tienes, lo hablas muy bien. Ojalá pudiéramos hablar francés o euskera con la misma soltura que tú haces en castellano. Bien, mi pregunta en concreto, que me ha surgido a lo largo de la exposición, es curiosidad por qué hay antes en Baja Navarra de la implantación de la corona navarra en ese territorio. Es decir, hay una organización a nivel estatal, o quiero decir, hay otra corona que recibe lo que después va a pasar a recibir la corona navarra. Hay ya una organización previa que la corona navarra respeta, o esta que nos has explicado es una implantación ex novo, hecha de nuevo, cuando el poder real se extiende hacia Baja Navarra a final del siglo XII, como has explicado. Es decir, ¿qué organización territorial y qué poder soberano o poder político hay en Baja Navarra antes de la consolidación de la corona navarra en esa parte del reino? Pues yo veo dos cosas, pero todavía no se ha hecho una investigación muy profunda sobre este tema, pero institucionalmente ahora se dice que es Gascoña o Vasconia. Hasta después del siglo VIII o IX hablamos de Vasconia al norte de los Pirineos, y sería pues Vasconia después de Aquitania y gestionado por Aquitania, y es por eso que cuando el rey de Inglaterra se convierte en el ducado de Aquitania, las tierras de Lapurdi y Sola o Suberoa al lado son controlados por el rey de Inglaterra, pero no Baja Navarra, o solo en unas décadas, porque sabemos que en 1177 viene Ricardo Corazón de León, y viene aquí para aplastar, dice, a los navarros y a los vascos, y para controlarles y decirle de no hacer daño a los peregrinos que pasan por aquí, y destruye el castillo de Saint-Pierre o de Saint-Pierre en Garazi. Pues no sabemos lo que pasa, si hacemos parte del ducado de Aquitania en este momento, o si es un terreno vacío de institución, o si Navarra ha empezado a implantarse aquí, porque habla de vascos y de navarros en Garazi. Yo tenía una hipótesis sobre eso, es que cuando Ancho el Grande da sus títulos, dice 3 veces que es señor conde de toda la Gascoña. Y me parece curioso porque por todos los otros títulos no decimos soy el rey de toda Navarra. Y en el título entero es rey de Navarra y señor no sé dónde Ribagorza y todo eso, y conde de toda Gascoña.
Y me parece curioso porque en el mismo momento el nieto del ducado de antes también dice, dice que es el conde de Gascoña. Y por eso ya estoy pensando si cuando dice soy conde de toda Gascoña, si no habrá en Gascoña dos partes. Ya una idea con que en Garazi, Baigorri o eso, habrá una Gascoña controlada igual por el reino de Navarra antes del siglo XII o a partir de Sancho el Grande, y habrá otra Gascoña más al norte y con la Burdi y Suberoa. Porque si no, no entiendo por qué dice soy conde de toda Gascoña. Hay una justificación o una reclamación detrás de eso que no se ha investigado o puesto en cuestión. Pues habrá algo. Y otra cosa en la sociedad es que cuando cogemos el mapa de Baja Navarra vemos que hay muchos infanzones en el sur, y es aquí que la administración implanta su primera sede, y en el norte no lo controla directamente porque son señores que juran al rey, pero los señores siguen controlando este territorio del norte, y es diremos una región más feudal en el norte, pero no en el sur. Y me parece que el norte sería más cerca de las instituciones políticas potentes de esta época, lo que hace que haya un sistema feudal fuerte con los que juran al rey de Navarra, y que en el sur tendríamos un vacío de poder un poco en las montañas que permite a muchos campesinos o a muchos habitantes de allí reclamarse infanzón, sin tener que controlar otras casas. Son infanzones porque dicen que su casa es infanzón. Pues pienso que habrá dos territorios en esta Baja Navarra, igual que coincide con la idea de una Gascoña controlada por Navarra y una Gascoña controlada por el ducado de Aquitania. Pues eso sería un lado, en el lado institucional y en el lado de la sociedad. Habrá que ver eso, pero pienso que hay algo que corresponde en esto. Bueno, mi esker, Vicente. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, Mikel Puza. Ongi etorria, Mikel. Bienvenido. Mikel es licenciado en Geografía e Historia y bibliotecario en la red de bibliotecas públicas del Gobierno de Navarra desde 1998. Ha sido también vocal del Consejo Navarro de Cultura. Entre sus obras de relatos figuran Crónicas irreales del Reino de Navarra, Libros de horas, Libro de los Teobaldos. También es autor de la novela Causa perdida y de la recopilación de artículos culturales fuera de cobertura. Su obra literaria ha sido recogida en antologías como Narrativa Vasca Actual Primera, 24 relatos navarros y El alma del vino. Ha publicado diversos artículos y pronunciado conferencias sobre arte e historia medieval. Y hoy ha venido aquí para hablarnos del príncipe de Viana y el imaginario histórico de los reyes de Navarra de la dinastía de Bruce. Y es que Mikel. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la plataforma NOAIN 1521-2021 por invitarme. Y bueno, voy a pasar ya directamente al asunto, que en este caso es el imaginario político, histórico y político de la dinastía de Bre, la dinastía que reinó en Navarra entre 1328 y bueno, podemos estirarlo quizás hasta 1479 con Leonor, que es la última miembro de la dinastía. Normalmente se suele cortar con el príncipe de Viana o con su hermana Blanca en 1464, pero bueno, yo creo que se puede estirar. Entonces, según atestigua el documento que elaboraron los comandantes agramonteses, los enemigos del príncipe de Viana, con las 87 quejas que presentaron a su padre, a Juan II, para perjudicar al príncipe y a sus partidarios, a los veamonteses, en el verano de 1448, ante las Cortes reunidas en Sangüesa, el príncipe anunció a los diputados presentes que el rey, su padre,
planeaba casarlo con la hija del conde de Haro. Y él se defendió de una manera muy particular, que es diciendo lo que pone en el primer párrafo, que es: ítem, llegadas Cortes en Sangüesa, propuso y dijo el señor príncipe cómo el señor rey su padre lo quería casar con la hija del conde de Haro, pero que en la casa de Navarra no era acostumbrado de casar más bajo del linaje de los 12 pares de Francia. Poco tiempo después, ya en las navidades de ese mismo año, de 1448, el príncipe insistió en ese mismo concepto, que es el párrafo que tenéis debajo, que es, pero esta vez a través de una obra de teatro, de un entremés teatral. Y dice: ítem, hizo un convite del príncipe en Tafalla al señor rey, al almirante y a los caballeros, e hizo los entremeses de los 12 pares, y quitó las armas de su padre del de ellos. Evidentemente, ¿a qué aludía el príncipe con esta autorreivindicación de que él y su familia provenían de los 12 pares de Francia? Pues aludía a que su familia, que la dinastía de Ebre, descendía directamente en recta línea de la de los reyes de Francia. Los reyes de Francia, en este caso de la dinastía Capeta, que había gobernado sucesión directa masculina desde el año 987 hasta 1316, cuando Luis el Hutín, que era a la vez rey de Francia y de Navarra, tiene una hija, que es Juana, la futura Juana II de Navarra, y los hermanos de Luis el Hutín, Felipe el Luengo y Carlos el Calvo, se niegan a reconocer a su sobrina por ser mujer. Entonces, en ese momento, Juana es postergada. Años más tarde, cuando muere el último de los capetos directos, Carlos el Calvo, las Cortes de Navarra dan una especie de, reunidas en cuenta de la reina, dan una especie de golpe de estado y ofrecen la corona a Juana de Navarra y a su marido Felipe de Ebre. Ese es el origen de la dinastía de Ebre, pero que, como veis ahí, pues desciende directamente de los reyes de Francia aquí a la Luis IX, que es San Luis, que es el rey al que se va a uno de los reyes, una de las referentes a las que los reyes de Navarra se van a referir constantemente como su ancestro principal. El otro ahora veremos cuál es. Y la dinastía, pues, como os digo, pues, a partir de Juana II, que debería haber sido reina de Francia, si no hubieran acabado los nobles y los príncipes más interesados pues, sacándose de la manga la ley sálica, pues se tiene que conformar con Navarra. Ahí tenéis el escudo de la dinastía, que es el cuartelado de Navarra-Ebre, que son las flores de lis del Reino de Francia, con la banda componada de gules y plata, que señalaba la diferencia de los Ebre. Pero evidentemente el imaginario regio principal del príncipe de Viana venía de la educación recibida a través de sus ancestros. Por ejemplo, evidentemente de su madre Blanca, ya que su padre Juan II pues estaba siempre fuera, estaba siempre en Castilla luchando. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, de que leemos en la vida de Juan II de Aragón, escrita hacia el año 1510 por Gonzalo García de Santa María, se dice del príncipe de Viana: si nos remontamos a sus antepasados en una tercera generación, era ilustre, pero aunque nos remontemos a los más próximos, por parte de madre provenía de los 12 pares de Francia. O sea, en 1510 todavía insisten el cronista, y además un cronista que no simpatizaba especialmente con el príncipe, en reconocer cómo venían de los 12 pares de Francia. Los 12 pares de Francia, que como sabéis, pues eran los caballeros que rodeaban a Carlomagno, el emperador Carlomagno. En el epitafio del abuelo del príncipe, que es de donde a él le viene el imaginario principal de la dinastía, igual que su abuelo Carlos III había sido el depositario tanto de sus abuelos Juana II y Felipe de Ebre como del de su padre Carlos II, pues en el epitafio ahí podéis ver cómo pone: aquí yace ese pedido, el de buena memoria, don Carlos IV, rey de Navarra y duque de Nemours, descendiente en recta línea del emperador San Carlos Magno y de, abajo, San Luis, rey de Francia. O sea, Carlos III el Noble reivindica a sus ancestros principales. Los dos ancestros, lo que quiere que se sitúe en su tumba
y que como recuerdo suyo es que él descendía en recta línea tanto de Carlomagno, al que incluso, como veis, era Carlos III el Noble, pero en su tumba pone Carlos IV. Eso es porque reconoce a su ancestro Carlomagno como el título de rey de Navarra también. El primer Carlos de todos fue Carlomagno, según Carlos III el Noble. Y la otra referencia que emplea es la de San Luis. Por lo tanto, los dos reyes más importantes de las dos dinastías más principales que había tenido el Reino de Francia. Carlomagno para la dinastía carolingia, que él funda, y San Luis, el rey que llega a ser santo, para la dinastía Capeta, de la que directamente descienden los reyes de Navarra. ¿Qué suponía Carlomagno para un rey, para un príncipe de finales del siglo XIV, de principios del siglo XV, como Carlos III el Noble? No evidentemente solo una figura histórica que había realizado los determinados hechos políticos, sino sobre todo lo que le llega a un príncipe del siglo XV de un personaje como Carlomagno, que había vivido en los siglos VIII y IX, es el concepto legendario que van recreando desde que muere Carlomagno, desde en el año 816, pues hasta el siglo XV, como os digo, incluso dura un poco más hasta el siglo XVI, el concepto legendario que van recreando sobre todo clérigos para otorgar al emperador un aura de santidad. De hecho, acabará siendo canonizado en 1165. Y por eso en el epitafio de Carlos III pone, si os fijáis, pone San Carlos Magno. Pues, como os digo, la referencia principal para un príncipe del siglo XV sobre este personaje, sobre un personaje que había vivido tantos siglos antes que él, era la referencia legendaria. En ese sentido conocemos que Carlos III tenía un mural pintado en su palacio de Tudela con los 9 varones, con los 9 principales caballeros de la historia, y también tenía un tapiz que había comprado en París con el mismo tema. Uno de esos 9 caballeros principales, los 9 caballeros principales se dividen en 3 caballeros de la antigüedad, 3 caballeros hebreos y 3 caballeros cristianos. Pues uno de los caballeros cristianos es Carlomagno, que es este de aquí. Este es Carlomagno. Y como os digo, le le gustaba rodearse al rey de Navarra de esa referencia permanente, de que se viera que él descendía de uno de los principales caballeros de la antigüedad y que había sido uno de los reyes más importantes de la historia, Carlomagno. Esta es una representación del emperador de Carlomagno en las grandes crónicas de Francia. Eran las crónicas que elaboraron los reyes de Francia para dar la versión oficial, su versión de la historia, para que quedara recogida la versión que ellos querían. Pues Carlomagno para ellos era un referente clarísimo que lo repite Carlos III. Afecta directamente a Navarra, al Carlomagno, no solo porque estos reyes al descender de Francia se sientan herederos de Carlomagno, sino que, como todos sabemos, y sobre todo por el éxito que tuvo la chanson de Roland, pues Carlomagno había estado en Navarra, no en viaje de placer precisamente, porque si cogemos la crónica del príncipe de Viana, la crónica de los reyes de Navarra que él mismo escribió, pues él lo cuenta de una manera muy, muy elocuente, que es: y tuvo sitiada la ciudad de Pamplona 3 meses, que no la pudo tomar, que era muy fuerte de cercas que los moros hicieron. Mas por milagro de nuestro Señor y por virtud de la santa oración que el dicho Carlomagno hizo, los muros cayeron y el dicho Carlos fundó una capilla de la invocación de Santiago donde hoy es, y tomó luego la ciudad. O sea, lo que dice el príncipe de Viana es que a mitad del siglo XV, en lo que hoy es la plaza del Castillo, más o menos delante del Banco de Santander, estaba el convento de Santiago, y que lo había fundado Carlomagno, lo había fundado su ancestro. El convento de Santiago era el convento de los dominicos, que en el siglo XVI, con la conquista, se destruye y pasa donde está ahora, detrás del ayuntamiento, el convento de los dominicos, y sobre el antiguo convento que había en la plaza del Castillo se levanta el nuevo castillo de Fernando el Católico. Como sabéis, pues hace 20 años, pues si quedaba algo de todo esto, desapareció por completo. Como os digo, la versión legendaria de la historia, esa es la que llega fundamentalmente a un noble, a un príncipe
como Carlos III. Aquí tenemos dos escenas sacadas de una famosa vidriera que hay con la historia de Carlomagno en la Catedral de Chartres. La de vuestra izquierda es la toma de la ciudad de Pamplona por Carlomagno. Aquí lo tenemos a caballo, toma la ciudad de Pamplona. Y esa es sobre todo, fundamentalmente, la que, como os digo, les llegaba a los nobles. Les llegaba por la creación que hicieron, sobre todo clérigos, desde la muerte de Carlomagno, pues, fundamentalmente hasta el siglo XII, de una figura que iba más allá de lo político. Carlomagno lo convierten en una muestra como creo que he dicho antes, de santidad. Por sus virtudes, por su gran piedad, Dios le concede constantemente la concesión de milagros, como ese que os he contado de que reza y caen las murallas de Pamplona. Y eso lo hacen multitud de monasterios, sobre todo Saint-Denis, que es el monasterio más importante de Francia, aquel en el que se enterraban los reyes de Francia y en el que eran educados los príncipes herederos. Lo hacen sobre todo para enlazar con una figura tan prestigiosa en aquella época como era esta de Carlomagno, que, como os digo, pues había sido tan bueno que era un elegido de Dios. No solo era por eso, evidentemente, sino si convencían con sus escritos a la gente de que Carlomagno había fundado su monasterio, que era fundado o refundado, eso implicaba reconocer también que normalmente si lo había fundado, pues Carlomagno habría otorgado unas donaciones muy opulentas. Sobre todo, la que más les importaba eran las de las reliquias. Como Carlomagno era alguien tan importante y era un elegido de Dios, como os digo, para ellos, pues las reliquias que donaba a los monasterios eran las reliquias relacionadas con Cristo, las reliquias dignas de un rey, las que tenían que ver con Cristo, pues la Veracruz, el Santo Sudario, muchas otras. Y como os digo, la principal abadía que se dedica a hacer este tipo de propaganda, que tiene mucho éxito a lo largo de los siglos, porque como os digo, esta concepción histórica, legendaria histórica, dura hasta el siglo XVI, pues es la abadía de Saint-Denis, que muy poco antes de la cruzada, de la primera cruzada, en el año 1095, impulsa la escritura de un libro de autor anónimo, pero un monje de Saint-Denis, que se titula, muy gráficamente, La descripción de cómo Carlos llevó desde Constantinopla hasta Aquisgrán los clavos y la corona de espinas, y de cómo su sucesor, Carlos el Calvo, su nieto, las trasladó luego a Saint-Denis. Saint-Denis tenía una serie de reliquias relacionadas con Cristo, con la corona de espinas, un trozo de la Veracruz, y para que resulten más prestigiosas y mueva a la gente a peregrinaciones, que por supuesto luego dejan picos beneficios en la abadía, las relacionan directamente con Carlomagno. Ya lo habían hecho otros monasterios antes que Saint-Denis. Saint-Denis es la que tiene más éxito en estas reivindicaciones, pero como os digo, se extiende por todo lo que es la antigua Francia y por Alemania, que era el territorio que más o menos había gobernado Carlomagno en su tiempo. En ese libro que os digo, que la descripción de cómo Carlos llegó desde Constantinopla hasta Aquisgrán los clavos y la corona de espinas, pues se defiende muy claramente que el emperador, que Carlomagno fue llamado por el emperador de Oriente, porque el emperador de Oriente no tenía ya el suficiente poder para resistir a los musulmanes, para que le ayudara a reconquistar Tierra Santa. Y en el libro se defiende que Carlomagno evidentemente reconquistó Tierra Santa, y luego, como era tan bueno y solo quería dejar contento a Dios, pues la única recompensa que le pide al emperador de Oriente es las reliquias de Cristo. Y lo que trae a Occidente, por regalo del emperador de Oriente, es la corona de espinas, un clavo y un gran fragmento de la Veracruz, el Santo Sudario y el manto de la Virgen, los pañales del Niño Jesús y un brazo de San Simeón. Eso es lo que dice la crónica de Saint-Denis. A partir de ahí, como os digo, esto es una cosa que esto es antes de la primera cruzada, en el 95, pero este tipo de escritos se extienden por todo el siglo siguiente. Bueno, en la otra vidriera que no os he dicho, ahí se ve a los dos emperadores, como el emperador de Oriente le ofrece a Carlomagno que escoja la reliquia que quiera. Y como os digo, esto es una cosa que dura hasta el siglo XIII.
los reyes que se van sucediendo en la corona de Francia, como os he dicho, eran los capetos, que estrictamente no descendían directamente de Carlomagno y por tanto cada 2 por 3 tenían que sufrir, que aguantar las embestidas de autores que decían que no era la dinastía legítima, que la dinastía legítima era la de Carlomagno, y por lo tanto San Luis, que es el rey que gobierna en una gran parte del siglo XIII, él muere en 1270, decide tomar cartas en el asunto para acabar de una vez con cualquier tipo de duda que tuviera cualquiera en Francia o en el exterior. Y promueve e impulsa la escritura de un tipo de libros históricos que son los speculum historiale, los espejos de historia, para que sirvan para educar fundamentalmente a la nobleza y a los príncipes de la Casa Real con los ejemplos de sus antepasados. El más famoso de todos es el Speculum Historiale de Vicente de Beauvais, que se escribió hacia 1260, que este autor, Vicente de Beauvais, se saca de la manga un recurso, probablemente quizás por indicación del propio San Luis, que es que a través de San Luis, el padre de San Luis era Luis IX, pues el padre de San Luis VIII, como la madre de Luis VIII era una descendiente, ella sí, indudablemente, de los carolingios, de la familia carolingia, pues defiende un concepto que se llama el reditus, el retorno. A través de esa mujer, de la madre, la sangre de Carlomagno vuelve a reinar en Francia. Como veis, esos son todos unos conceptos que hoy serían, consideraríamos inventados, pero ellos lo defienden de tal manera que al final acaban imponiéndolos. El miroir historial, el espejo historial este que os digo, este concretamente no es el que os he dicho de Vicente de Beauvais, porque me ha parecido más gráfico. Este es uno que se hizo en 1451, para que veáis que como el concepto tuvo mucho escrito y duró muchos siglos. Está escrito, se supone, por un tal Fribois, que era secretario de Carlos VII de Francia, el rey que acabó con la Guerra de los 100 años, en el que, entre muchas otras escenas, se ve esta primera, que es que los reyes de Francia, al descender de Carlomagno, eran tan sagrados que era el propio Dios quien los coronaba. Entonces la escena se muestra a Dios coronando al rey de Francia. Y la otra escena muestra a Carlomagno, aquí con la corona imperial, esta corona tan extraña que es como una tiara, abrazando a su descendiente San Luis. Porque, como os digo, este espejo historial que os he puesto es del siglo XV, y entonces el concepto que tenía Carlos III es el mismo que el que tenía este está hecho para un noble de Saboya, pero es el mismo. Los dos principales reyes que había tenido Francia eran Carlomagno y San Luis, y en esa escena se les ve abrazándose, aunque Carlomagno había vivido en el siglo IX y San Luis en el XIII. Es simplemente una representación simbólica. Como os he dicho, los reyes de Navarra son apartados de la línea directa de sucesión que le correspondía. Son apartados porque Juana es mujer, ella no puede defenderse, aunque hace todo lo que puede, y de hecho consigue que le dejen educar a sus hijos, lo cual no es nada fácil, porque el rey de Francia, claro, sabía que al fin y al cabo los hebreos eran la dinastía legítima. Pero ella, a través de distintos tratados y cesiones territoriales sobre todo, consigue que le dejen educar a sus hijos. Por tanto, su hijo, que es Carlos II, él sí reivindica la corona. Aquí lo tenemos en una representación de las grandes crónicas de Francia, que es, como os he dicho antes, el libro de historia que impulsa la familia real francesa para imponer su versión histórica. Y tenemos a Carlos II hablando ante el pueblo de París, lo hizo en 1358, después de haber estado prisionero del rey de Francia. Y ahí, entre las cosas que les dice al pueblo de París, dice dos cosas muy importantes. Les dice: yo vengo de la flor de lis por los cuatro costados. O sea, les dice que todos sus ancestros eran reyes de Francia, lo cual es cierto. Si mi madre hubiese nacido varón, yo sería ahora rey de Francia, lo cual evidentemente también es cierto. Él
sí reivindicó con las armas en la mano lo que pudo, porque al final hay que comprender que Navarra, luchando en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, pues tenía los recursos que tenía, y tuvo cerca incluso llegar a alcanzar el trono de Francia, que en derecho le correspondía. Muchos autores han defendido que no lo reivindicó nunca, que nunca se atrevió a hacerlo directamente, sino que lo hacía a través de frases como estas que os he leído, de que pueden interpretarse de varias maneras, porque bueno, pero realmente la prueba ha estado siempre, que lo reivindicó, la prueba ha estado siempre bien cerca. Esta es la clave de bóveda de la nave central de un juez, y ahí tenéis el cuartelado Navarra, Francia, y Francia no tiene la banda componada de gules y plata, la banda roja y blanca que habéis visto antes de los Hebré. Es la banda, este escudo muestra que sí que lo reivindicó. Muchos autores han puesto este escudo en relación con reyes anteriores, con Luis Lutín, con cuando Francia estuvo unida a Navarra, pues a través de los reyes de lo que se han llamado los reyes malditos. Pero bueno, yo en el libro que estoy preparando con el estudio sobre el imaginario he encontrado la prueba más o menos concluye, más o menos definitiva, de que este escudo es de Carlos II y que es una reivindicación suya, lejos de Francia, todo lo lejos de Francia que queramos, pero de que él se consideraba a sí mismo rey de Francia y de Navarra. Como su sucesor, Carlos III, no puede... Carlos II pierde la batalla crucial en el año 1364, que es la batalla de Cocherel, y tiene que refugiarse en Navarra. Ya los derechos de los Hebré en Francia ya nunca volverán a ser defendidos con la espada en la mano. Carlos III, el sucesor de su padre, no puede hacerlo de esa manera y probablemente por su distinto carácter tampoco quería. Entonces lo que hace es reivindicarlo por otros medios. Y uno de ellos es la redacción de la crónica de García López de Roncesvalles, en la que se afirma: gran y bella cosa es saber brevemente, sin tener que estudiar todo este libro, cómo la noble generación y sus descendencias de los reyes de Navarra, don Carlos II, que Dios perdone, y don Carlos, a quien Dios dé buena vida, a Carlos III, son descendientes por recta línea en 3 partes del rey San Luis de Francia. En esa crónica, que se supone que elaboró el tesorero, pero que lo más seguro es que la elaborara bajo la supervisión, bajo la dirección directa de Carlos III, se emplean argumentos para defender que la dinastía de Hebré debería haber sido la que reinase en Francia en ese momento. En Francia gobernaba desde 1328 una rama secundaria de los Capeto, como os he dicho, que son los Valois, que eran primos de Carlos, de los Hebré, pero la línea directa era la de los Hebré. Como os digo, los apartan por ser mujer, Juana. En todo caso, lo que se ve es que Carlos III mantuvo el discurso reivindicativo frente a los Valois, pues a través de la crónica que os he leído, del epitafio que os he mostrado, como él en su epitafio dice que desciende en recta línea, siempre insiste en ese concepto, en recta línea, o sea, de manera directa de Carlomagno y de San Luis. Y también lo hace a través de todas las maneras que se le ocurran. ¿Cuál es una de las maneras principales que os he narrado que se le pueden ocurrir? Las reliquias. Los reyes, un rey como Carlos III el Noble era educado con las grandes crónicas de Francia, que es un libro que además que sabemos taxativamente que poseía, porque se lo había legado en testamento su tía Blanca de Navarra, que era la reina viuda de Francia. Y ahí leía cómo la escena que veis aquí, esta primera, que es de las grandes crónicas de Francia, pues se ve al emperador de Constantinopla entregándole a Carlomagno, que está aquí de rodillas, la lanza, la Vera Cruz, un trozo de la Vera Cruz y la corona de espinas. Carlos III, todos los príncipes de su tiempo leían esto y querían emularlo. Poco después, San Luis, que es la otra referencia, como ya os he dicho, en 1239 compra a otro emperador de Constantinopla, en este caso a Balduino II, las reliquias que le quedaban al emperador de Constantinopla, o sea, en el imperio de Constantinopla, la Vera Cruz y la corona de espinas. ¿Y qué es lo que hace Carlos III para emular a estos ancestros de los que tan orgullosos se sienten? Y sabemos que lo hace. Pues sabemos que el 6 de enero de 1401, el emperador bizantino Manuel II Paleólogo, amenazado por las campañas del sultán turco Bayaceto, envió a Carlos II un fragmento de la Vera Cruz que entregó a la catedral de Pamplona, donde todavía hoy podemos verlo, que es este de aquí. Este es el relicario del Lignum Crucis. Y en la carta que mandó el emperador al rey de Navarra le dice: yo, Manuel Paleólogo,
emperador y gobernante de los romanos, siempre Augusto, salud. Porque tanto el fragmento de la Veracruz como el del manto que nuestro Señor llevaba cuando la mujer que llevaba 12 años enferma lo tocó y quedó completamente curado, son venerables reliquias que estaban custodiadas con gran celo y reverencia en la ciudad de Constantinopla, según atestiguan los antiguos documentos, pero hallándose ahora amenazado un imperio, sobre todo el territorio de la Romania, por los turcos, enemigos acérrimos del santo nombre de Jesucristo, y viéndome obligado a solicitar la ayuda de los demás príncipes cristianos, creí adecuado obsequiar con estas dos reliquias al ilustre y excelente rey don Carlos de Navarra, consanguíneo nuestro, cuyo entusiasmo y devoción por la religión cristiana me es conocido. Por lo tanto, veis que una manera de emular a los ancestros de los que tan orgullosos se sentían era repetir el mismo proceso. Tratar con un emperador de Constantinopla, necesitado siempre, porque siempre estaba en problemas con los turcos, hasta que muy pocos años después, en 1453, Constantinopla cae, para conseguir una reliquia digna de un rey, la reliquia de la Veracruz, un trozo de la cruz de Cristo. Y ese concepto de la realeza hebrea que os he contado, que descendía de los reyes de Francia, es heredado por la dinastía siguiente, la dinastía de los Foix. Como vemos aquí, en este retablo, que es el retablo de la capilla real de la Catedral de Pamplona, el escudo que tiene ahora es el de los Austrias, porque este retablo se hizo en 1600, pero repite miméticamente la iconografía de un retablo anterior que se hizo para Magdalena de Francia, para la madre de la última reina de Navarra, de Catalina de Navarra. Y ahí, en este retablo, aquí en esta esquina, aparece San Luis de Francia. O sea, la referencia de los reyes anteriores, de los reyes hebreos. Y aquí, en este documento que veis aquí, es el acta del funeral de la reina Blanca de Navarra, de la madre del príncipe de Viana, en el que, donde está subrayado, pone que se coloca su cuerpo en el enterrorio de San Luis. O sea, tenía la capilla donde se enterraban los reyes de Navarra, y este cuadro es ya el último testigo de eso, era la capilla de San Luis. Y ya terminando, ese simbolismo, esa herencia de los hebreos, de la dinastía que había reinado desde 1328 en Navarra, que como os digo afectan los Foix, queda perfectamente resumida en esta moneda, en este real de oro de Catalina de Foix y Juan de Labrit, que mantiene las armas Navarra hebreo, como veis aquí, y que se resume ya en este párrafo que el procurador fiscal de los reyes Juan y Catalina, Miguel de Espinal, dijo en 1494: porque en otros tiempos los reyes antiguos de este reino de Navarra, predecesores nuestros, de loable recordación, tenían propio patrimonio con el que sostenían su estado real, sin tener que oprimir a su pueblo. Y en esa época sus súbditos vivían en paz y prosperidad, y los dichos reyes honraban sus cetros y tenían con qué perpetuar su memoria con insignes edificios e iglesias, monasterios, puentes y palacios reales, fundando muchas cosas por las cuales sus vidas y memorias han de quedar escritas en libros de perpetua memoria. Y eso es. Muy bien. ¿Tengo preguntas? Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta relacionada con las posesiones de los reyes de Navarra en Francia, porque Carlos II tiene una herencia terrenal muy fuerte de su madre, que creo que Champaña ya no, pero sí, pues, Breux y todo eso que da nombre a la dinastía, y creo que Carlos III mantiene una pequeña parte de eso. Pero mi pregunta es, cuando Carlos III se muere, Blanca también sigue siendo señora, vamos a decirlo así, de territorios franceses. Es que no lo sé. Y a la muerte de Blanca, si queda algo, ¿quién se lo queda? Porque Carlos no vio nada. Bueno, los territorios de los hebreos, los principales estaban en Normandía. Cuando Carlos II, que se enfrenta al rey de Francia, pierde la batalla que os he dicho, Cocherel, pues el rey de Francia lo que hace es confiscarle prácticamente todo. Navarra mantiene Cherburgo, que es la ciudad más al norte de Francia, allí en la península, porque tiene una defensa muy fuerte, y entonces el rey de Francia no la puede tomar. Además, lo que hace el rey de Francia, el rey de Navarra, por si acaso, para asegurarse de Cherburgo, es cedérselo durante unos años a Inglaterra para que lo defienda Inglaterra. Pero en un momento dado, ya cuando muere Carlos II, pues Carlos III recupera Cherburgo y intenta recuperar
las buenas relaciones con el rey de Francia, que como os digo era su primo. O sea, el que se había enfrentado a Carlos II era Carlos V de Francia. Los dos han muerto ya y entonces intenta recuperar Para eso lo que hace es vender Cherburgo, que es la baza con la que cuenta, a Francia. Entonces prácticamente se queda sin territorios, pero el rey de Francia, para compensarle, le dona al rey de Navarra, dona a Carlos III el Noble, el ducado de Nemours, que así como los territorios normandos pues eran muy estratégicos porque estaban en la vía entre Inglaterra y París, al norte, pues el ducado de Nemours ya se asegura al rey de Francia que esté al sur de París, cerca de París y al sur, para que no tenga para que el rey de Navarra no vuelva a levantarse en armas contra el rey de Francia. Entonces, es un dominio muy etéreo, por decirlo así, pero mientras vive Carlos III se mantiene, porque el ducado de Nemours llevaba aparejado ser par de Francia, o sea, ser uno de los nobles más importantes del Consejo del Rey de Francia. Pero cuando muere Carlos III, pues Blanca de Navarra y Juan II, a pesar de que reivindican varias veces que le reconozcan la posesión del ducado de Nemours, pues el Rey de Francia lo que hace es llevarlo el caso a tribunales de estos que se van extendiendo el veredicto sin saber nada. Entonces los reyes de Navarra gastan bastante en procuradores para recuperar ese territorio, pero no lo recuperan. Y todavía se sabe por la documentación que el príncipe de Viana todavía, cuando se exilia de Navarra en 1456 y va a Francia, una de las cosas que intenta es recuperar los derechos sobre el ducado de Nemours, supongo que porque le reportarían el dinero del que siempre estaba necesitado, pero el rey de Francia ya no se lo reconoce de ninguna manera. Y ahí se pierde ya los últimos territorios de esa dinastía, de la dinastía de Abreu. Luego la de Foix pues tiene el Bearn, Foix, se casa con Juan de Labrit, que tiene todo el frente atlántico. Así es eso. Mila esker, Mikel. Bueno, mila esker, Álvaro, a ti, muchas gracias por venir aquí y muchas gracias también por tu gran aportación en la organización de este congreso. Álvaro se licenció en Historia por la Universidad de Navarra y realizó 2 tesis doctorales, la primera en la Universidad del País Vasco y la segunda en la de Po, por la que es doctor en Historia Convención Europea. Ha trabajado en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad de Po y en la institución francesa Casa Velázquez. Es investigador profesional desde hace 20 años y ha participado en una docena de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Es medievalista y modernista, especialista en historia local, cultural, social e institucional de las ideas políticas, principalmente de la Navarra y territorios sureños de la actual Aquitania durante la época del Renacimiento, específicamente de los reinados de Catalina de Foix, Catalina y Juan y Enrique II. Es autor de 5 monografías, editor coordinador de 2 obras colectivas y ha publicado un centenar de estudios en libros, artículos y voces para diccionarios enciclopédicos. Hoy nos va a hablar acerca de la visión de la vinculación entre Navarra y Castilla según las Cortes de Navarra y según las Cortes castellanas de 1515 y 1516. Mila esker, Álvaro. Mila esker, zuen. Arratsalde-on denoi, muchas buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es agradecer a la organización de la Fundación Batalla No Hay por el gran esfuerzo que han hecho por sacar adelante estas jornadas. Ya lo comenté el sábado pasado, pero esto es algo que quiero volver a decirlo hoy y lo diré en muchas otras ocasiones porque no ha sido fácil y lo han conseguido hacer estas jornadas tan necesarias. Bien. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, porque para algunos historiadores, de los que yo estoy, pues es fundamental vuestra presencia. Está muy bien el tema universitario y estas cosas, pero evidentemente sin personas que les interese la historia, pues
las universidades no tienen poco interés en existir, ¿no? Está muy bien la investigación, pero también hay que divulgar la investigación. Bien, sin más, entro ya de lleno en el tema que voy a comentar un poquito hoy. Sobre las visiones distintas que hace en 1515 y 1516, por un lado las Cortes de Navarra y por otro lado las Cortes castellanas. Momento importantísimo, 1505, momento de la incorporación oficial de Navarra en Castilla. Bien, veremos que no interpretan lo mismo en Navarra, no se interpreta lo mismo que en Castilla. Este documento oficial. Bien, el 11 de junio de 1515, el duque de Alba notificaba a las Cortes castellanas, reunidas en Burgos, la decisión personal de Fernando el Católico de incorporar Navarra, y dice el documento, desde ahora en la corona real de estos reinos de Castilla, León y Granada. Pocos días después, 15 días después, el 7 de julio, fue el propio Fernando el Católico quien confirmó a las Cortes de Castilla su decisión, algo que los castellanos aceptaron, respondiéndole que, y cito textualmente, recibían la merced que su Alteza hacía a la reina, a Juana, a la hija de Fernando el Católico, y a sus sucesores en estos dichos reinos del Reino de Navarra. Por medio de estos documentos, de manera oficial, los reinos de Castilla y Navarra, como todos sabemos, quedaron vinculados durante más de 3 siglos hasta la implantación del régimen liberal en España, a mediados del siglo XIX, que supuso la desaparición de los reinos y la implantación de la división territorial en provincias. Bien, el objetivo de esta charla, como os he comentado en un principio, es presentar y analizar someramente, en términos históricos, estos primeros documentos relativos a cómo se entendía la vinculación política y jurídica de entrambos reinos. En ese primer momento, luego posteriormente se puede hablar muchas cosas dependiendo de épocas, ¿no? Pero nosotros nos centramos en 1515 y 1516. Bien, comenzamos hablando del acta de incorporación de Navarra en Castilla, 1515. Fernando el Católico, a los 3 años del inicio de la conquista de Navarra, decidió incorporar este reino a Castilla. Al considerarlo como un bien ganancial por derecho de guerra, creía tener el derecho de decidir unilateralmente, es decir, de manera personal, cuál debía ser el futuro político de Navarra. Según expone el Acta de Cortes de Castilla del 11 de junio de 1515, Fernando, que era rey de Aragón y el rey de Castilla, no, el rey de Navarra no era rey de Castilla, de manera legal era solo gobernador, había dispuesto dejar como heredera del reino de Navarra a su hija Juana de Castilla, más conocida por Juana la Loca. Bien, eso sí, Fernando, curiosamente, se reserva el título de rey de Navarra hasta su muerte, incluso después de la incorporación de Navarra a Castilla en 1515. Es muy importante destacar que esta incorporación, como expuso el propio Aragonés, se enmarcaba en el proyecto de expansión territorial llevado a cabo en el plano internacional por él mismo y su mujer, su primera mujer, Isabel la Católica, inicialmente, y después por el propio Fernando, demostrando así a los castellanos, y dice el documento literalmente, que era cierto que su intención siempre había sido la de acrecentar la corona real de estos reinos de Castilla, León y Granada. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo, como dice Fernando el Católico, a los castellanos no era pensar en lo mejor para los intereses del reino de Navarra y para navarros y navarras, no. El interés, lo dice el documento,
es el de acrecentar, el de ampliar la corona de Castilla. Es decir, es algo expansivo, no beneficioso para Castilla. Nada se dice de Navarra. Bien, por otra parte, como han expuesto historiadores del derecho, varios historiadores, cito porque fue el primero, si yo no me equivoco, don Joaquín Salcedo Izu, resulta cuando menos paradójico que Fernando el Católico diera la administración del reino de Navarra a Castilla cuando él tampoco era, bueno, era rey de Castilla. Resulta un poco paradójico, claro, que además, sin embargo, él sigue manteniéndose como rey de Navarra, a pesar de que la administración, eso se la da a Juana su hija. Bien, y a Castilla. Bien, el acta de Cortes de Castilla del 11 de junio de 1515 y su confirmación el 7 de julio muestran muy claramente que el interés de Fernando el Católico fue el de incorporar Navarra en Castilla, quedando el viejo reino pirenaico dependiente en buena medida administrativamente y jurídicamente, en el plano de la justicia, de Castilla. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Pues ahora lo veis. A ver, no sé si... Bueno, esperemos que lo veáis. A ver... la presentación. Si va bien. Vale, muy bien, perfecto. Bien, como os comento, esto se aprecia, vamos a ver literalmente, en el apartado del acta 7, del acta del 7 de julio, según el cual Su Alteza, y está por aquí empieza, bueno, no os pido que lo leáis, y aquí tenéis la transcripción, así que no hace falta que lo leáis, pero ahí tenéis un documento de la época. Bien. Su Alteza, Fernando el Católico, mandaba que de las cosas que tocaban a las ciudades, villas y lugares del dicho reino de Navarra y a los vecinos de ellos, conociesen desde ese momento, desde ahora, los del consejo de dicha reina doña Juana, Nuestra Señora, es decir, que entendiesen los del Consejo de Castilla, no el Consejo de Navarra, y administrasen justicia los miembros del Consejo de Castilla a las ciudades, villas y lugares del reino de Navarra y a los vecinos de ellas que fuesen ante el Consejo de Castilla a pedir justicia. Y eso sí, luego se pone la coletilla, simplemente se pone guardando fueros y costumbres de dicho reino. Bien, esto la verdad es que es un contrasentido, se mire por donde se mire, porque por una parte Fernando el Católico dictamina que a los miembros del Consejo de Castilla guardar los fueros y costumbres del reino, pero por otra manda que en adelante ellos se ocupen de muchos aspectos judiciales de Navarra. Es decir, ya veis que los navarros y navarras vayan a pedir justicia ante el Consejo Real de Castilla, sin darse cuenta de que eso es un auténtico contrafuero, es uno de los contrafueros más fuertes que puede haber en Navarra. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se pueden guardar los fueros y contrafueros, los fueros y costumbres del reino, cuando estás diciendo evidentemente lo contrario, que no se, a la vez que no se guarda, ¿no? Es una auténtica contradicción. Bien. De este modo, el modelo de vinculación que eligió Fernando el Católico en 1515 fue el de la integración de Navarra en Castilla, quedando evidentemente mermada parte de la soberanía del reino pirenaico. ¿Por qué? Porque evidentemente las instituciones judiciales perdían atribuciones navarras, y el aspecto jurídico es fundamental para aspectos de soberanía del territorio, tanto ahora como hace 500 como hace más años. Esto es importante. De esta manera, en base a este documento, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de la época, que era el Consejo Real de
de Navarra pues perdería jurisdicciones, tanto en cuanto se encargaba el Consejo de Castilla también de emitir justicia o de dar justicia a los navarros. Bien, vamos con cuál es la visión de los navarros y navarras en 1516, solo un año después de este documento. Bien, el documento más antiguo expedido por las Cortes Generales de Navarra que conocemos actualmente, o que al menos yo conozco, en el que se cita la naturaleza de la vinculación entre Navarra y Castilla, es un acta de Cortes fechada en junio de 1516. Algunos historiadores que están aquí también lo conocen muy bien. Y bien, una vez finalizado el desastroso segundo intento de recuperación del reino a inicios de 1516 por parte de los navarros legitimistas, en el mes de junio de este año, 1516, se reunieron las Cortes Generales de Navarra con objeto de hacer diversas peticiones a Carlos V, que estaba allá en sus territorios de Europa todavía. Y lo primero que le piden es que se personase Navarra para jurar los fueros, y aprovechan, y esto es lo que más les interesa, evidentemente, para pedirle que sancionase o solucionase muy diversos agravios que venían cometiéndose en Navarra desde hacía tiempo, en la época de Fernando el Católico y en los primeros momentos del gobierno de Carlos V. Bien, en varios de los artículos redactados por las Cortes navarras se refleja cuál es su visión sobre la naturaleza de la nueva vinculación política entre Navarra y Castilla. En primer término, los representantes de los tres estados navarros exponían al joven rey Carlos que Navarra, esto es muy interesante porque viene en varios apartados, que Navarra poseía la condición de reino por sí mismo. ¿Esto qué significa? Que para las Cortes la relación con Castilla era la de dos reinos distintos, por lo que su vinculación no podía ser otra que la de igual a igual, no la de un reino sometido de ninguna manera a otro, de tal modo, que esto es importante, que las leyes de Castilla no podían ser aplicadas en Navarra ni viceversa. Y del mismo modo, y esto sí que es muy interesante, los tribunales de justicia de Castilla no tenían jurisdicción en Navarra y viceversa, es decir, en Navarra tampoco en Castilla. Claro, esto evidentemente contradice totalmente el acta oficial, porque el acta oficial ya habéis visto que se dice que en adelante el Consejo Real de Castilla, Tribunal Superior de Justicia de Castilla, podía ya actuar en temas propios de Navarra en justicia, ¿no? Bien, entonces esto es un poco una defensa que se hace desde Navarra, porque no se quiere saber nada de esta cláusula oficial escrita en la incorporación, en el acta de incorporación. Bien. Esta opinión de territorios distintos también viene expresada por la utilización del término unión y no incorporación. Puedes decir, ¿no es lo mismo o no? No es exactamente lo mismo, no lo es ni ahora ni lo era en tiempos. Por ejemplo, ahora, cuando alguien se casa, no se incorpora uno a otro, se une, ¿no? Hay una unión, no hay una incorporación de uno a otro, ¿no? Simplemente para decir que la terminología que se usa se utiliza por algo, se utilizaba ahora y se utilizaba también oficialmente antes. Bien, así, la 10ª cláusula de este documento que os comento, de agravios presentados ante Carlos V, recoge y cita los navarros, dice: el rey católico mandó hacer la unión del reino de Navarra a Castilla. No se utiliza el término incorporación del reino en la corona de Castilla, como hemos visto que se utiliza en el acta oficial. Bien, y estos términos se escriben también en un capítulo en el que las Cortes demandan a
Carlos V la reintegración y también la reincorporación, también en otros documentos previos, en Navarra, de los territorios de la actual Euskadi, alegando que en tiempos formaron parte del reino. De este modo, estos territorios vascos en adelante volverían a depender, esto es algo interesante, de la Cancillería de Navarra y no de instituciones judiciales o de instituciones de gobierno de Castilla. Aquí podemos leer esta petición, que lo siguiente: como el reino de Navarra ha sido y es reino por sí, ya está con el choque con Castilla, y tiene por sí su Cancillería, y antiguamente solían ser del dicho reino la provincia de Guipúzcoa y tierra de Álava, Los Arcos, etcétera, las cuales hace poco tiempo se enajenaron, pues se pide, una vez que el católico mandó unir el reino de Navarra a Castilla, piden que se vuelva a incorporar estos territorios de Euskadi, actualmente de Euskadi, en Navarra, como estaban unificados antiguamente. Bien, aquí vemos algo muy curioso, porque cuando habla de la relación entre Castilla y Navarra, se dice unión del reino de Navarra a Castilla, es decir, dos cosas distintas en un mismo plano. Eso es la unión, el sentido de unión. Para que os hagáis una idea, ya os he puesto el ejemplo del matrimonio, ¿no? Dos personas que se unen, que se enlazan en un mismo plano. Bien, sin dependencias. Pero, sin embargo, al pedir que los territorios Guipúzcoa, Álava, etcétera, volviesen a formar parte de Navarra, se utiliza el término incorporación. No sé si veis ahí la diferencia. Se vuelven a incorporar en un todo que formaba Navarra, en el que Euskadi, o los territorios actuales de Euskadi, eran parte del todo. Así que la terminología es muy interesante. Bien. Por otra parte, las Cortes navarras entendían que la vinculación con Castilla, como ya os he dicho, que debía ser entre iguales, no quieren saber nada, y esto lo insisten, en que los navarros fuesen juzgados en tribunales extranjeros. Y los que estuvisteis el sábado pasado, ya veis la diferencia entre extranjero y natural. En Navarra el natural es el nativo y el extranjero en esa época y en posteriores también, a pesar de la incorporación, sigue siendo el castellano. Como en Castilla, el navarro es también extranjero. Bien. De este modo, en el capítulo 6 se recordaba que los jueces en Navarra debían ser naturales del reino y no extranjeros venidos de otra tierra. Y en el capítulo 7 las Cortes presentan una importante queja, y es la relativa a que los navarros no eran juzgados, muchos navarros, no todos evidentemente, no eran juzgados por tribunales del reino, y algo muy importante, y esto ya lo dicen literalmente, y los virreyes que han estado en este dicho reino destierran a navarros sin conocimiento de causa, sin que fuesen llamados ni oídos en justicia, y sin darles acusador, los mandan salir de sus casas para Castilla, ya no solo Castilla, y otras partes. Literal. De este modo, se explicitaba que los naturales de Castilla eran extranjeros, ya vimos el sábado pasado, algo de esto, con lo que se reafirmaba la idea de que Navarra seguía siendo reino de por sí y debía ser gobernado por naturales navarros. Las Cortes navarras denunciaban ante Carlos I de España en junio de 1516 la ilegalidad de la presencia de extranjeros en la administración navarra y retiraban los atropellos que se venían haciendo a ser juzgados navarros por tribunales extranjeros. De este modo, las Cortes de Navarra no hacen ninguna mención a la cláusula, al contenido de la incorporación oficial de 1515,
en la que se dice que el Consejo Real de Castilla puede juzgar a Navarros. De esto no se quiere saber absolutamente nada y no se hace ninguna mención. Lo que se hace es emitir quejas para que eso no pase. Pues esto está muy claro. Bien, nos interesa decir que los virreyes y el propio Fernando el Católico, aunque juraron guardar y respetar los fueros, la realidad, según expuso la Asamblea Representativa de Navarros de la época, es decir, las Cortes, fue distinta, ya que las denuncias de estos escándalos citados en 1516, en junio, no solo afectan a inicios del reinado de Carlos I, sino que era una práctica, según dicen los propios navarros, abusiva que venía sucediéndose desde hace años. Bien, de este modo, Fernando el Católico, pues la verdad es que emprendió medidas abusivas, según siempre las Cortes de Navarra, ahí está la documentación, que en ocasiones consideraron auténticas vejaciones. Bien, y de este modo, antes de este documento de junio de 1516, al poco de fallecer Fernando el Católico, las Cortes Generales de Navarra, y por cierto, pues, la mayoría de monteses, ya habían presentado una queja con un lenguaje muy duro a la nueva reina, a Juana de Castilla, Juana la Loca, entre comillas, en relación a los escandalosos modos en los que se trataba a navarros en la época del propio Fernando el Católico y sus virreyes. Y ahora vamos a leer. Bien, de este modo, la propia Juana de Castilla, la reina de Castilla, en teoría reina de Navarra, pero no ejerció nunca, dejó constancia de ello en una ordenanza de marzo de 1516, por la que decía: hacemos saber que por parte de los 3 estados de nuestro reino de Navarra, que de presente se hallan juntos y congregados en Cortes Generales, nos ha sido referido que en años más cercanos pasados, viviendo el católico rey, es decir, Fernando el Católico, por algunos movimientos de gente que en la frontera de Francia se hacían, o por otros respectos, es decir, por causas varias, su católica majestad, Fernando el Católico, o sus capitanes y lugartenientes que tenían en el reino, sacaban y echaban de sus casas a muchos vecinos, habitantes y moradores, tanto de ciudades y villas como del campo, el campestre, es decir, no está mal, ciudades, villas y del campo de este dicho reino, así clérigos como laicos, como legos. Y los tenían así echados y sacados de sus moradas y sus casas muchos días y tiempos, sin que precediese a ello ningún proceso judicial, ni ningún consentimiento de causa, ni se publicase contra ello ninguna culpa, y esto es muy interesante, sino la voluntad, y hablamos del tema de los tiranos que hablamos el sábado pasado, de su Alteza, el Católico, o de sus gobernadores o virreyes. Bien, y por cuanto, y ahora vienen estas frases, ¿no?, tan duras, y por cuanto esto era total destrucción y pérdida de las personas, bienes y hacienda de los interesados, contra quien se mostraba trato rigor, y eso era perjuicio, agravio y ofensa, no solamente de aquellos interesados, más aún de todo este reino, y cosa escandalosa de todo el pueblo de Navarra. Y sobre ello habían recurrido a las Cortes no solo las personas particulares que habían sufrido el dicho destierro, sino también todas las universidades principales, es decir, las grandes ciudades y villas del reino. Bien, y por los dichos estados había sido conocido y dado por agravio manifiesto lo susodicho, y nos pidieron, dice Juana de Castilla, remedio de ello para que de aquí en adelante no fuese por tal vía vejado, una palabra bastante fuerte, y fatigado nuestro pueblo y vecinos del reino. Bien, pues la reina Juana emitió una ordenanza diciendo que esto no podía pasar y que se finalizara con estas prácticas vejatorias. Pero bueno, claro, estaba loca, ¿cómo le van a hacer caso? Bien, como se desprende de las quejas que hemos visto de junio de 1516, esta ordenanza no llegó a aplicarse. Se siguen manteniendo estas quejas. Bien, conclusiones. Un minuto. Por medio de los documentos
de 1515-1516 que hemos visto, la visión sobre cuál fue la naturaleza de la reciente vinculación entre Navarra y Castilla fue muy distinto viendo el documento oficial que viendo la documentación expedida por las Cortes Navarras. Bien, en base al contenido de aquellos documentos, términos como incorporación y unión no pueden clasificarse como sinónimos. La incorporación de Navarra en la corona de Castilla, tal y como la presentó Fernando el Católico y las Cortes Castellanas, suponía que la administración de justicia en Navarra, parte de ella se adjudicara a los miembros del Consejo Real de Castilla, con la consiguiente merma de las instituciones de justicia de Navarra. Por el contrario, las Cortes de Navarra, en defensa, hablan de una unión del Reino de Navarra a Castilla de igual a igual. Esto evidentemente no está en el documento, esto no está en el documento oficial, pero esta es la defensa que se hace desde Navarra. Bien. Y principalmente poniendo atención en el plano del tema de la justicia, que es el meollo fundamental del acta de incorporación, y diciendo que los navarros no pueden ser juzgados por tribunales extranjeros. Bien, de este modo parcial, la diversidad de opiniones vertidas al respecto por historiadores y juristas desde el mismo siglo XVI hasta la actualidad. Muchas gracias. Y por cierto, aquí está el documento de Juana, que es oficial, se conserva en el Archivo General de Navarra y es un original, ¿no? Todo esto que comentaba aquí está. Es un documento original, no es una copia. Simplemente eso. No, bien, ya queda bueno. ¿Alguna pregunta? Hacemos el turno de preguntas y si os parece hacemos un descanso de 10 minuticos para estirar piernas y tomar un poco el aire. 10 minuticos digo porque vamos bastante justos de tiempo, ¿vale? Me gustaría que pasase desapercibida la intervención de Álvaro, que se quedara por las prisas sin preguntas. Simplemente te quería comentar qué reflexión te merece, porque lo has mencionado, que este alegato que nos aparece tan navarrista en el periodo de la incorporación o de la unión a Castilla esté formulado por unas Cortes bajo control de Montes, íntegramente de Montes. Hemos de recordar que el mariscal acaba de caer preso, el marqués de Falces está exiliado, en un exilio de pero está exiliado, y esas Cortes y esos órganos políticos navarros que piden la integración de los territorios que en tiempos pertenecieron al reino, lo que es los territorios vasco-castellanos, y que reivindican la corporeidad del Reino de Navarra frente a Castilla, son los que desde la visión actual vendieron el reino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en cambio hacen un alegato, bueno, pues que rompe un poco la visión que tenemos del presente de un colaboracionismo incondicional con el proyecto español, ¿no? ¿Qué reflexión te merece, Álvaro? Pues, bueno, muchas gracias por esta pregunta, que la verdad es que es muy interesante y es un tema en el que hay que reflexionar. Bueno, yo ya sé que tú has reflexionado al respecto muy bien en esa documentación y otros historiadores, y el tema es que la historia de Navarra, pues no, muchas veces, como otras de otros territorios, se ve en blanco y negro, ¿no? Entonces, el blanco y negro está muy bien para el cine clásico, para esas grandes películas de gángsters, pero no para la historia, ¿no? Ya hablaremos también el sábado que viene sobre la creación de mitos y cómo un historiador no puede vivir en mitos. Bien, yo, al hilo de la documentación, que la verdad pues deja lo que a mí me transmite es que la Navarra de la época es muy compleja, hay muchos cambios políticos en poco tiempo, incluso familias personajes de una propia familia, algunos son más partidarios de los Albret, otros un poco menos. Es muy difícil saber. Lo que yo sí tengo muy claro es que los viamonteses
tienen una clara concepción de que ellos son navarros. Esto es claro, y ellos son naturales navarros. Entonces, ellos lo que, si bien apoyan a Fernando el Católico por razones, y no todos los viamonteses, eso ya lo sabes tú muy bien, ni mucho menos, porque incluso hay viamonteses con Juan de Alberto en 1512, incluso hay algún viamontés en la corte de Poco, en Enrique II. No todos los viamonteses eran partidarios de Fernando el Católico o de Carlos V. Pero lo que quería comentar, ellos también son navarros, y lo que defienden ellos son los fueros y las costumbres de Navarra. Es decir, pueden apoyar a Fernando el Católico porque saben que algunos de ellos, principalmente los cabecillas, si vuelven los Albret, les van a dejar sin ningún tipo de tierras. Esto es así. Entonces tienen dos opciones: o apoyar a Fernando el Católico, a Carlos V, y a ver qué pasa, o que vengan los Albret y les quiten todos los territorios que tenían. Eso los cabecillas. Y yo ya te digo que mi impresión es que los viamonteses también son navarros, y ellos desde ya hemos visto, dan este discurso muy navarrista de defensa de los propios fueros. Y esto está muy claro, y existen confrontaciones importantes con Castilla en relación a este tema de la merma de fueros. Yo creo que en lo que están de acuerdo viamonteses y agramonteses es en la defensa de los fueros, costumbres, libertades y usos de los navarros. Yo creo que eso está muy claro, y eso nos lo deja muy claro las actas de Cortes. Y evidentemente entre ellos pues tendrían rivalidad o lo que sea, pero sin duda alguna yo creo que ese es el pilar en el que todos, la base ideológica que tienen tanto viamonteses como agramonteses. Y por ejemplo, yendo al tema relativo a la reincorporación de nuevo de los territorios de la actual Euskadi en Navarra, claro, esto también lo piden en 1516, lo piden los viamonteses, pero en cortes previas de mayoría agramontesa lo piden los agramonteses también, en época de Juan y Catalina. Y por cierto, en la época de los reyes Juan y Catalina es un proyecto compartido entre la monarquía y los navarros, porque conviene a ambas partes. Sin embargo, en la época de Carlos V ya vemos que no, y Fernando el Católico. En cuanto se menciona esto de la reintegración de Euskadi en Navarra, como antiguamente, Fernando el Católico, muy espabilado como era, opta por callar. Su política, él calla y hace lo que le da la gana. Pero Carlos V y su cancillería, como están más alejados, no sé, yo supongo que muchos ya lo sabéis, y los que no lo sabéis, pues ahora lo vais a saber, pues opta por decirles incluso a los propios viamonteses, decirles, no, aquí se unió Navarra a Castilla en 1518, se unió Navarra a Castilla, y ahora como todos estáis en Castilla, no tiene ningún tipo de fundamento que andemos ahora juntando territorios a Navarra, los territorios que perdió Navarra de épocas antiguas, ¿no? Es decir, ¿qué confrontación hay? Entonces, resumiendo, yo creo que los viamonteses, claro, también defienden los fueros y las costumbres de los navarros, porque ellos son navarros y tienen ya asumidos todo lo que hemos comentado, que comentamos el sábado pasado, también de que los naturales navarros son los que tienen que gobernar en Navarra y no Castilla. Es decir, a veces se da la visión, como bien has dicho, de no, es que claro, los viamonteses vendieron Navarra y hay que matizar también muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Eso es lo que está claro en la documentación, es que ellos defienden, claro, los fueros, pero
Pero claro, evidentemente, como ya os he comentado, lo que se hace en 1516 es una defensa contra la realidad, porque la realidad que impone, la realidad oficial es la que se desprende del acta de incorporación de 1515, en el que se dice incorporación, y además el Consejo Real de Castilla va a empezar aquí a administrar justicia a los navarros. Punto pelota. Y sin embargo, en Navarra no se quiere eso. No sé si es con esto suficiente. Es un tema muy interesante que sí se debería ahondar más en él, ¿no? Eso es para ver las cosas un poco más con naturalidad. Y yo creo que incluso la documentación permite aún más de lo que se ha hecho. Y es que... Y una pregunta, ¿por cuál razón quieren los navarros que Álava y Guipúzcoa se junten al reino, que se incorporen? Porque es muy interesante, porque adelantando en el tiempo, en la Revolución Francesa, cuando los bajo-navarros, que se definen como navarros, cuando van a París, cuando el rey les llama a los estados de Versailles, ellos deciden de no ir allí, porque se reclaman como un reino independiente de Francia. Dicen que no, tenemos nuestros estados, no iremos a Francia. Pero al mismo tiempo reclaman un tribunal en Baja Navarra, como aquí vemos. También en Baja Navarra se reclama el tribunal que se ha ido en Pau. Y dicen, queremos un tribunal aquí en Baja Navarra para que todos los vascos que sean de la Lapurdi, Zuberoa o de Navarra, Baja Navarra, vienen aquí. Pienso que hay es casi la misma cosa que pasa aquí, con la reclamación de tener Guipúzcoa y Álava con ellos, diciendo que es una unión, como dices, un reino al mismo nivel que Castilla. Eso en la Revolución Francesa, pasa lo mismo con el reino de Navarra del sur, que dice que no vamos al reino de Francia porque somos un reino apartado, pero queremos un tribunal para nosotros, también los de la Lapurdi y los de Sola. Y por eso preguntaba cuál razón tendrán los navarros para tener Álava y Guipúzcoa con ellos. Pues sí, pues la verdad es que las razones son diversas. Para explicar muchos aspectos de la historia hay que acudir a diversos motivos. Normalmente la historia no es lineal y para justificar muy diversa y para explicar muy diversos temas no se puede hacer de manera lineal, porque así acabaríamos, como muchos han acabado, hablando de mitos. El mito no es otra cosa que una historia lineal. Y la historia lineal, como decía un gran profesor de historia moderna, no es historia, es otra cosa. Bien, dicho esto, en primer lugar, las reivindicaciones, porque como os he comentado, las reivindicaciones desde Navarra, de la recuperación de los antiguos territorios, se hace ya, que yo sepa, bueno, no vamos a entrar en la época medieval, vamos a empezar ya hablando de los años previos a la conquista y de la época de la conquista. Esto ya se empieza a hacer bajo el reinado de Catalina de Foix. Catalina de Foix, y por iniciativa de las Cortes Generales, porque hay que decir algo que nos ha dicho, y es que los reyes Catalina de Foix y Juan de Albret gobiernan mucho apoyando iniciativas de las Cortes. Por ejemplo, la reforma de la justicia, son las Cortes las que piden que se reformen y los Albret ceden. Pues eso, bien, pues son las Cortes las que piden la reintegración de territorios, principalmente en la época de Juan y Catalina, de todos estos, porque fueron los últimos perdidos en los años 60. Bien, ¿cuáles son las razones principales según a mi entender?
en primer lugar, ampliar el territorio. Y además de una manera coherente, por lo menos justificada históricamente de una manera coherente como es esta. Pasados 300 años, por ejemplo, de la pérdida de Álava, lo piden, ¿no? ¿Por qué después de 300 años? Pues en buena medida, pues para ampliar el territorio, es una medida política, por supuesto, porque los reyes de Navarra están, como bien sabéis, claro, entre España y Francia, y lo que aspiran también es a crear un Estado tapón, como se puede decir, más amplio, con el Reino de Navarra soberano y este territorio que aquí ya no se ve, que es de Arne, también territorio soberano independiente de Francia. Entonces, este aspecto político es fundamental y evidentemente tiene su coherencia, porque estos territorios formaron parte de Navarra en su época, ¿no? Entonces estaba justificado. Bien, por otra parte, bueno, además lo piden también en la época de Juan y Catalina, se pide, porque por ejemplo toda esta zona ya se dice que claro, se mantuvo, Castilla se quedó con ella de malas maneras y demás, y que estas cosas, cosa que fue verdad, y es lo que suele pasar en la mayor parte de los casos de la historia. Bien. Luego, por otra parte, claro que está el aspecto económico. No, esto es evidente. En Navarra siempre se quiso la salida a mar, se quitó en 1200, aunque en algunos años se tuvo Hondarribia, en la época medieval, y por supuesto que se quiere esta salida al mar, que se había tenido antaño. Y esto es muy importante también, tanto para las Cortes Navarras como para la monarquía, porque no todo el mundo sabe, yo a veces lo doy por hecho, porque no hay que dar por hecho nada, que la mayor parte del comercio que se realiza desde Navarra, desde la Edad Media y probablemente mucho tiempo antes, es hacia el norte, no hacia el sur. Y esto va a ser en la Edad Media y en la Edad Moderna hasta que las aduanas se pasan a la frontera. Bien, entonces tener estos territorios también pues es algo muy bueno para lo que es Alta Navarra, porque así podían pasar ya más directamente por aquí y no tener que atravesar toda esta zona, ¿no? Que siempre conllevaba más dificultades. Y yo creo que esos dos son principalmente los motivos por los que se hacen estas peticiones. Y como he dicho antes, hacen peticiones en la época de las Cortes de Navarra, en la época de Catalina, de manera muy insistente, por cierto. Es decir, hay un interés político verdadero de recuperación por parte no solo de los navarros, sino también de su monarquía, y claro, y es algo en lo que también están de acuerdo los viamonteses, porque como hemos visto hace un momento, también lo piden, incluso en 1513, ya después de la conquista, se lo piden a Fernando el Católico, que calla, no dice nada, y luego vuelven a pedírselo a Carlos V insistentemente hasta que en 1518 le dice: no, esto se acabó, vosotros ya de ilusiones no vais a vivir, de realidades no, y de ilusiones tampoco, así que no volváis a pedir esto porque lo queda zanjado, no os lo voy a conceder. Y ya te digo, en resumen, esas dos, principalmente yo creo que por motivos de interés político, principalmente en la época de Juan y Catalina, y también de interés económico. Muy bien, Miguel, que Álvaro. Lo dicho, 10 minutitos que cerrarán la Casa Cultural a las 9, entonces no nos va a quedar mucho tiempo, entonces sintiéndolo mucho, pero hay 35. Empezaremos con el siguiente ponente.